Bueno, bienvenidos a la clase de nivel intermedio del Club Atlético Claypole. Hoy vamos a ver una partida entre Botvinnik y Vidmar. ¿De qué año es, Gustavo, la partida? De 1936, es de Bueno, Nottingham. bueno, ahí comparto. Eh, a ver, yo tengo que autorizar. Me avisa que está siendo grabada Sí, y sí, sí. si quiero ser parte o no. Ahí voy a Ahí empezar está. a compartir la pantalla. Ahí la compartí. Es del año, ahí les digo bien. Bueno, esta partida, como dijimos, Mm, es de Nottingham de 1936. Fue el primer triunfo de un jugador soviético en el extranjero. Fue la segunda vez que Botvinnik salió a jugar al exterior representando a la Unión Soviética y de hecho era la segunda vez que iba a Inglaterra. Unos meses antes él había jugado el torneo de Hastings y le había ido mal. Había salido quinto, sexto. Realmente un mal resultado. Él era el campeón soviético desde 1933 y estamos en el 36, ¿no? Era el jugador más fuerte de la Unión Soviética. Y él achaca el mal desempeño en Hastings a haber llegado 2 horas antes del comienzo de la primera ronda. En cambio, él dice, no, ustedes recuerden que la mirada de Botvinnik fue una mirada científica sobre el ajedrez, ¿no? Fue alguien que realmente hizo progresar a los profesionales de ajedrez muchísimo porque es el que instaura la era del laboratorio en el ajedrez. Y la preparación física iba de la mano de la preparación teórica. Entonces él, para ir a Nottingham, se instaló en Inglaterra 10 días antes del inicio del torneo. Y él comenta en el libro de sus mejores partidas que como que fue una decisión acertada, ¿no? No llegar sobre la hora y estar ya, ¿cómo sería? Eh, Habiéndose adecuado, la palabra no es adecuado, pero bueno, acostumbrado al clima inglés y estar tranquilo para comenzar el torneo. Es lo mismo, Bueno, es lo mismo que le pasa a uno cuando viaja a una provincia acá de Argentina y se tiene que aclimatar al agua, al sueño, al clima del lugar y al agua del lugar. Y también no, a la no, comida. tal cual, tal cual. El tema estamos hablando además de un jugador muy joven, ¿no? En esa época. O sea que se ve que él en Hastings se confió, pensó que su juventud le iba a alcanzar, porque la preparación teórica la tuvo siempre, y entonces meses después decidió ir antes. Compartió el primer puesto con José Raúl Capablanca, ¿eh? Así que fue un gran torneo para Botvinnik y también para Capa, ¿no? Ujú. Bueno, empecemos. La partida, que ya vimos esta apertura en partidas anteriores, empieza con una inglesa, con C4. Como habíamos dicho en clases pasadas, la intención de las blancas es jugar una siciliana con los colores cambiados. ¿Por qué? Porque las negras pueden jugar la variante principal como si estuviera jugando un E4 al revés, ¿no? Pero acá se está jugando una siciliana y las blancas tienen un tiempo de más. Ese es el espíritu, digamos, el motivo por el que las blancas muchas veces juegan la, la inglesa, ¿no? Y aparte evitan muchas líneas, o sea, pero también se transpone muchas líneas. Bueno, Tal cual. sí, Muchas veces el blanco ingresa por la inglesa a esquemas de peón dama que le parecen beneficiosos, ¿no? Y evita con ese orden determinada defensa del negro o determinado esquema del negro. A claro. veces es simplemente una puerta a la transposición al gambito de dama o estructuras que nacen del gambito de dama. Y otras veces no, es este tipo de siciliana con un tiempo de más. Claro. Y lo que pasa que, por ejemplo, con el C4 evitamos muchas líneas, por ejemplo, que son medias peligrosas para el blanco, como el gambito Volga, porque al jugar C4 no tiene o sea, no está el D4 jugado, entonces Claro. las negras no pueden jugar un C5. Me Ah, refiero a, ah, me refiero a esto, ¿no? Que si las blancas juegan D4 primero, y acá las negras, por ejemplo, sacan el caballo, y al C4 del blanco,
el negro puede contraatacar con C5. Entonces, generalmente, la jugada que se juega normalmente es pasar el peón con D5. Y ahí las negras tienen una apertura que es bastante problemática para el blanco. Yo que soy jugador de peón dama, me cuesta jugar contra el gambito Volga, y bueno, tengo un par de recetitas. Pero bueno, jugando C4 en la primera jugada, sin jugar D4, evitas el Volga. Entonces, bueno, eso debe ser una de las cosas que tiene en cuenta el jugador cuando juega C4 y no juega D4. Bueno, volvamos a la partida. También ver exactamente en qué orden juega el negro para saber si va a enfrentar una Ninso India o no, o una Grunfeld o no. Claro. Por eso, C4 es una movida muy flexible que al blanco le permite obtener información del esquema que busca el negro, y el blanco va a decidir si ingresa ese esquema o no según su preparación. Grandes jugadores jugaron la apertura inglesa, inclusive Fischer en el match con Spacky la metió como novedad, nunca había antes jugado inglesa. Y uno de los grandes grandes jugadores que no se campeón del mundo y que jugaba mucho la inglesa, fue el gran Víctor Kornoich. Bueno, pasemos a la partida ahora. Acá el blanco juega E6, las blancas sacan el caballo, y acá el negro le juega D5. Entonces, bueno, acá estamos en una problemática. ¿Qué hace el blanco? ¿Deja pasar el peón a D4 y juega en forma hipermoderna después? ¿O juega D4? Bueno, Botvinnik decide pasar el gambito de dama, como dijimos antes. Está jugando una apertura de peón dama, y todavía el negro tiene que decidir si toma el peón de C4, que sería el gambito de dama aceptado, o no lo toma, que sería el gambito de dama rehusado. En este caso, las negras sacan el caballo, ya todavía no decidieron comer el peón de C4, las negras sacan el caballo a C3 y alfil de 7. Bueno, estamos encaminados a una apertura, lo que se llama ortodoxa. Una defensa ortodoxa. Claro. Es una de las mejores defensas que hay. De hecho, la utiliza Nakamura, Carlsen. Con esos dos nombres alcanza para No, decir. y aparte, En los campeonatos mundiales se ha claro, visto mucho, la utilizaba Spassky, la utilizó también Karpov y Kasparov en sus matches, la utilizaron ambos. sí. Claro, o sea, en todos los campeonatos del mundo generalmente entra en juego la ortodoxa y también la española, por lo general, o a veces la Sí, siciliana, pero es la apertura que más se juega en los campeonatos del mundo. Bueno, es una defensa a prueba de todo, digamos que es una de las mejores que existen, ¿sí? Y hay esquemas donde el blanco propone un juego ultraposicional, y hay esquemas donde el blanco trata de jugar más activo y generar posiciones de ataque. Y lo mismo para el negro. Hay posiciones donde el negro trata de contrajugar rápidamente. Pensemos incluso en la Tarrasch, en la que acepta tener un peón aislado para tener juego activo de piezas, o otras posiciones donde juega ultra sólido. Vamos a ver, ustedes tienen que pensar que esta partida ya tiene 85 años, así que la teoría ha progresado mucho. Es una partida en la que Vidmar se va a ver sorprendido por las bondades que le otorga al blanco tener un peón aislado. O sea, se estaban empezando a conocer este tipo de estructuras. Ah, recuerden, nosotros estamos viendo diferentes tipos de centros, no hablamos de eso. claro. Y vimos 3 o 4 partidas del centro cerrado o bloqueado. En el centro cerrado o bloqueado, nosotros veíamos una trabazón de peones en el espacio central, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver el tipo de centro que se llama fijo. ¿Y por qué se llama fijo? Bueno, porque no vamos a encontrar el centro cerrado, pero sí vamos a encontrar estructuras de peones que son duraderas en una partida, es decir, que duran muchas movidas, incluso hasta el final mismo de la partida pueden llegar a durar. Está bien, una situación de peones que no cambia y no se transforma durante mucho tiempo. Sí, A eso se denomina centro fijo. Kotov lo denomina centro fijo.
como es, recuerdo partidas, por ejemplo, la del match de candidatos entre Smilov y Rivlin, que Smilov le ganó 2 veces en el match con una estructura así de peón dama aislado. Que son ejemplos así de cómo jugar con peón dama aislado y cómo lograr dinamismo en la posición. Bueno, acá la partida sigue con alfil G5, enroque, E3 y caballo B7. Esto es todo teórico. Acá muchas veces existe también esta jugada que es torre C1. ¿Por qué torre C1? Que debe ser una variante más moderna. Porque torre C1, el blanco espera que el negro le haga peón por para tomar de alfil, y no pierde tiempo jugando primero alfil de 3. Acá Botvinnik juega alfil de 3, y entonces ahí sí le podrían haber hecho peón por y alfil por. Entonces, la teoría moderna dice que conviene sacar primero la torre, y si el negro juega peón por, tomamos de alfil y no perdemos el tiempo jugando alfil de 3. Bueno, acá torre C1, a nivel teoría, lo que contesta el negro es jugar C5, ¿no? Bueno, acá en esta partida ha sido alfil de 3 y también vino el golpe C5. Acá. Enroque, y vino C por D4. Bueno, acá la pregunta es, que yo les hago, ¿de qué conviene tomar? ¿De caballo o de peón? Bueno, el único que está es Alejandro que puede escribir, porque Gonzalo puede chatear nomás. Y yo no puedo porque la conozco. Claro. ¿Qué decís, Alejandro? ¿De qué tomarías? ¿De peón o de caballo? Caballo. Bueno, el problema es que si tomás ¿Por de qué? caballo... bueno, ¿por La qué? buena pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te parece que es mejor de caballo que de peón? Y porque centralizo bien el caballo. Bien, ahora ese caballo no sería expulsable de esa posición central. Sí, con el 5. Bien, o Sí, sea que no podemos olvidar eso, ¿no? Está bien, uno puede decir, bueno, me meto en F5, debilitó su ala de rey, pero es obvio que el negro no te va a echar en una. Claro, ¿no? Y Puede aparte, agarrar y asegurar la huida de su alfil, por ejemplo, con torre E8, y la siguiente movida es E5 para echarte el caballo. Un es que ejemplo, ¿no? el problema está que el peón que teníamos en D4 controlaba la casilla E5. Entonces, si vos tomás de caballo, el negro te juega acá. Te pregunta al alfil qué vas a hacer. Entonces, si logramos comerle el alfil, nos quedamos con la pareja de alfiles. Y aparte el caballo está tocando a su vez el peón de C4. Entonces, Ah, mirá vos, o sea que con eso directamente el alfil parte, lo claro, cambia. Porque claro, si jugamos alfil E2, te hace caballo por C4 y te obliga a entregarlo. claro. Entonces, por eso, acá Ah, Botvinnik... no, pierde peón, perdón, estoy diciendo una tontería ahí. Caballo por D4, caballo E5, a ver Ángel, Sí, y si alfil E2 te gana el peón, no, o sea que acá tenés que hacer peón por peón y perdiste el alfil. Te lo cambia, que a eso claro. me refiero. Por eso no se toma de caballo, y Botvinnik queda con la estructura de peón dama aislado, que después vamos a ver cuándo se origina, ¿no? Peón por, acá el negro toma el peón, y llegamos a la estructura que estamos viendo, con el peón dama aislado, que es el tema de la partida de hoy, ¿no? El comentario que hace Kotov es, ahora las blancas tienen el peón dama aislado. Si bien el mismo constituye una debilidad en los finales de partida, en el medio juego es utilizable como soporte de piezas con el objeto de restringir al oponente. Miremos nosotros. ¿Quién tiene más espacio, Alejandro? el blanco. El blanco. A eso se refiere Kotov. La estructura restringe al negro. No hay una liberación inmediata. No puede jugar E5 el negro. Y aunque jugara, por ejemplo, B6 y alfil B7, comunica las piezas, pero sigue teniendo menos espacio. No se liberó. Vidmar, que era un gran maestro fuerte, pero de la vieja camada,
digamos que rápidamente trató de generarle, de crearle el peón aislado a Botvinnik, porque él sabe que en los finales eso es una debilidad. Ese peón en algún momento puede tornarse indefendible. Entonces nosotros tendríamos que pensar qué estrategias va a tener cada bando acá. Por un lado, el blanco tiene el peón aislado. ¿Qué querrá hacer? Bueno, si dijimos que en el final eso constituye una debilidad, va a tratar de evitar el final. ¿Y cómo se evita el final? Evitando los cambios. Esa va a ser la estrategia blanca. Tratar de evitar cambios y aprovechar que tiene más espacio para atacar al negro. En cambio, el negro, ¿qué tendría que hacer? Tratar de realizar cambios de manera de que con cada cambio ese peón sea más débil. ¿Está bien? Aparte de que ya mismo tiene ventaja de espacio el blanco, no nos olvidemos que luego de movidas como torre C1 o torre E1, gana el dominio de columnas, la columna E o la columna C. No sabemos si Botvinnik va a hacer eso, todo depende de cómo le juegue Wittmann, pero potencialmente ocupa primero esas dos columnas y seguiría aumentando su ventaja espacial. Sí, y después otra cosa importante, que en estas estructuras de peón dama aislado, este alfil de peón dama aislado, que deriva del gambito de dama aceptado, este alfil de C4 que va a estar en la diagonal A2, hasta G, es muy importante. O sea, no hay que tratar de cambiarlo, o sea, nunca traten de cambiar por un caballo o por otra pieza. Este alfil es muy importante, pues lo que tenemos que hacer es evitar los cambios, como dijo Gustavo. Y después la estrategia del negro, ¿cuál sería? La estrategia del negro es tratar de frenar el peón, ¿no? Y bloquearlo. O sea, por eso en la jugada siguiente, Wittmann no juega la mejor y juega un caballo B6, pero el caballo B6 que él juega, lo juega para tratar de bloquear en D5. Cuantas más piezas bloquean la casilla D5, más se acerca al objetivo de llegar al final. Bueno, acá Wittmann jugó caballo B6. En los comentarios de la partida dice que una buena jugada era 6. Acá tenés que evitar el B5 y después sacando el alfil, el negro quedaría muy bien. Entonces se juega a 4. Y ahí, una vez que jugó a 4 y dejó libre acá el agujero en B4, porque una cosa, viste, si vos jugás a 3 ya no tenés la casilla libre. Acá el negro podría jugar B6 y el negro queda muy bien, porque después podría llegar a bloquear, ¿no? Pero bueno, acá Wittmann Claro. se engolosinó con el tratar de bloquear enseguida jugando caballo B6. El blanco no permite, o sea, no tiene ni que cambiarlo ni que perderlo. Entonces juega alfil B3. Es muy importante mantener el alfil en esa diagonal. Yo vi muchas partidas donde el blanco juega con dama E2, torre D1 y después caballo E5. Ese plan es muy fuerte para el blanco. El negro en esta posición jugó alfil D7 y no parece una buena estrategia, ¿no? Es medio arriesgado acá, en esa posición. Era mejor tal vez... Nosotros tenemos que ver que está desarrollando, pero desatando, ¿no? El flanco de dama y está buscando una buena ubicación para su alfil, porque él mismo al jugar caballo B6, ¿cómo sería? Obstaculizó lo que era A6, B5 o B6 y el desarrollo del alfil en el fianqueto. Por eso ahora juega alfil D7 y lo quiere poner en C6 para que su alfil domine la gran diagonal. Así es. Era mejor en esta posición, en vez de alfil D7, el plan que yo les dije, jugar un caballo ahí, ¿no? Para bloquear. Eso era una mejor posibilidad. Pero jugó un entuerto, el negro, jugando alfil D7. Y dice que este alfil está en medio como que las posiciones de las piezas, el caballo en B6 y el alfil D7, no es muy bueno esta posición. Y acá en blanco... Nosotros tenemos que guiarnos por la estrategia que dijimos antes. ¿Cuál es el mejor consejo que le podemos dar al negro? Que cambie piezas. Obviamente que cambie sin que pierda material y que no empeore su posición. Pero la estrategia que tiene que seguir es
cambiar piezas. Por eso Ángel acaba de decir que una buena jugada era caballo F de 5. A ver, retrocede, Ángel. La mostraste recién. Sí, está. Ese caballo, ¿por qué? Porque amenaza cambiar el alfil y amenaza cambiar el caballo en C3. ¿Se entiende? No es lo mismo que si jugáramos el otro caballo. ¿Por qué? Porque si jugáramos caballo B de 5 o algo que, bueno, vamos a ver dentro de un par de movidas, no aliviamos la posición cambiando el alfil de casillas negras. O sea, es sutil, pero se observa una gran diferencia entre una movida y otra. Bueno, entonces acá el blanco juega dama de 3. ¿Y acá qué hace con la dama de 3? Está medio como que elaborando un plan en base de ataque de alfil C2 y atacando acá la casilla H7, ¿no? Previo cambio de alfil por caballo. Y bueno, eso es lo que está tratando de jugar. Aparte de esta dama que está ya en tercera fila, en algunas posiciones, si este caballo no estuviera acá y estuviera, por ejemplo, en E5, la dama se puede trasladar a H3, ¿no? Y también podemos poner las torres en las casillas centrales, como torre 1, torre D1 o torre C1. A esa jugada, Alejandro, sí, antes de que avances, esta estrategia, este mecanismo táctico, también forma parte de la estrategia blanca, ¿no? Porque dinamiza, moviliza rápido las piezas. Se denomina la máquina, Alejandro. Lo que está haciendo el blanco es montar la máquina. Pone la dama adelante, quiere jugar alfil C2 para amenazar dama por H7 jaque mate, luego de que su alfil de casillas negras cambie mate al caballo de F6. Esto que estás viendo es la máquina. Ahora bien, como dije antes, este tipo de estructura todavía no había sido investigada a fondo como lo que es hoy. Entonces Wittmann no logra defenderse correctamente, no va a recibir mate, era un gran maestro fuerte, pero estratégicamente va a cometer errores posicionales que Botvinnik va a aprovechar. ¿A qué quería referirme, Alejandro? A que esto hoy es moneda corriente y lo hace un jugador de primera. Todo este, todo este tipo de emplazamiento de piezas blancas, la manera en que se disponen las piezas blancas, ya está muy estudiado. Y ya con estudiar un libro de apertura, vos ves que se repite una y otra vez el mismo esquema. Montar la máquina, jugar a 3. Viste que antes Ángel había dicho A6, A4 y luego caballo B6. Eso no permite montar la máquina, porque en algún momento el negro te juega caballo B4 y te saca el alfil. En cambio acá el blanco se reserva A3 si un caballo va a D5 y quiere jugar caballo B4. Todo eso forma parte de la disposición de piezas blancas, bueno, acá muy conocida actualmente. voy a hacer un paréntesis que tiene que ver justamente con la máquina y con la historia. Los años 1980 yo empiezo a jugar al ajedrez en el Club Atlético Claypole, ¿no? Con jugadores de esa época que Gustavo conoció. Y juego contra yo era muy pichón, muy inicial, y juego el alfil, tengo la dama en D3, el alfil en C2, y el otro tenía el caballo en F6, como está acá, ¿no? El jugador, no sé si seguirá viviendo o no, se llama Coretti, toca el caballo. Entonces sabemos que en el ajedrez pieza tocada, pieza movida. Y yo ya sabía que si él movía el caballo, le daba mate en H7. Entonces, bueno, se quedó ahí media hora pensando, haciéndose el tonto, y en determinado momento mueve, no sé, otra jugada, no sé qué. G6 me mueve, ponerle en esta posición. Entonces, viste, yo llamo al fiscal y le digo, tocó el caballo, tiene que moverlo. Entonces dice, no, no lo toqué. Entonces otro jugador saltó ahí diciendo, no, no lo tocaste, le sacaste juguito. Bueno, era una anécdota que cuento, pues que tiene que ver con esto de montar la máquina. Generalmente los jugadores cualquier jugador de más o menos categoría sabe que estás montando la máquina y no. Muchas veces la estrategia no es tan buena, ¿no? Porque ya es muy conocida. Pero depende de la posición siempre, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la partida. Cierro el paréntesis de la historia. Bueno, A veces sirve para que el negro se debilite y tenga que jugar G6.
También el negro ha elaborado esquemas defensivos en base a ese G6 obligado, Ujú. pero se juega para que debilite, ¿no? Es algo habitual. Bueno, de acá le mandamos un homenaje así póstumo al jugador que dijo esa frase, que era el señor Papillo. Va dedicada a él esta partida. Bueno, Papillo. el blanco juega dama de 3, y acá el negro se equivoca y mete el caballo en D5. ¿No? Y era mejor con el otro caballo. Por lo que habíamos dicho antes, si la estrategia buena del negro es simplificar e ir cambiando piezas, convenía el caballo de F, no el de B6. Claro, pues si por ejemplo acá el blanco quiere montar la máquina con alfil C2, tocando el G7, el negro simplemente juega G6 y está bien, no tiene problemas. Y después sigue con el plan de cambiar piezas. Y si Y juega acá... pensemos por qué es buena ese G6. Porque el negro está amenazando en una, caballo B4 y le quita el alfil de blancas al blanco. Claro, Entonces, si cambias el alfil de negras, no podés aprovechar la debilitación que se acaba de producir. Si jugás alfil por E7, dama por E7 y entonces no preservaste el alfil que se desplaza por las casillas que se debilitaron. Si te vas de alfil, no sé, alfil D2, por ejemplo, caballo B4 y te sacan el alfil de blanca. Así que bueno, como dice Ángel, el negro acá obtiene buen juego. bueno, y si acá juega alfil E3, el negro simplemente come, y acá fíjate lo que hace. Seguimos con la estrategia de cambio de piezas. Alfil A4. Y ahí está medio obligado a cambiar, ¿no? Y el peón, Claro, y la casilla no se de... puede retirar el alfil. Ujú. Bueno, tampoco necesita tampoco hacer alfil por, porque el blanco jugaría peón por y tendría una cadena de peones bastante sana, ¿no? Porque ahí uniría a los peones. Pero, o sea, no sé si conviene ahora en este momento, la jugada siguiente, hacer alfil por alfil. Pero tal vez el negro puede jugar en base de torre C8, dama C7 y después caballo C4, ¿no? Sería una posible estrategia. Sí, sí. Mm. No exactamente en el orden que lo dijiste, porque el alfil de A4 queda indefenso, pero a nivel idea sí se Sí. entiende, sí. El tema es que el alfil de blancas no va a poder evitar el cambio. Apenas se vaya, le hacen alfil por alfil. Ujú. Entonces, una pieza más que se simplifica. Ahora Alejandro dirá, pero me habían dicho que el peón aislado era débil y acá el negro, ¿cómo sería? Le unió y el peón de D ya no es tan débil. Bueno, esto se llama peón colgante, peones colgantes se llama, Alejandro. Es bastante habitual que muchas veces se pase de una estructura de peón aislado a una estructura de peones colgantes, que también está muy estudiada ¿no? en la actualidad, y que el blanco tiene que ver muy bien cómo los avanza, porque si los avanza mal, se transforman en peones débiles. Así que hay que cuidar ese tipo de estructura. Pero lo bueno de los peones colgantes es que sigue brindando dinámica y posibilidades de ataque, lo mismo que el peón aislado. Bueno, una partida así que se puede ver y estudiar cuando veamos peones colgantes, es la famosa partida donde termina la partida y Spassky, Se no, corta, Ángel, ¿eh? Menos no, de un minuto. bueno, ahora después seguimos en el mismo link. Bueno, la partida que yo estoy mencionando es en la que Spassky, una vez que termina la partida,